Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 38. Dice así nuestro Señor Jesús: Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos al Evangelio, a Primera de Corintios, capítulo 13. Centramos nuestra atención en esta mañana en los versículos 5 y 6. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Hay alguna conclusión que podéis haber llegado cada uno de vosotros en todo lo que hemos visto hasta ahora acerca de este asunto del amor, en concreto en la vida de iglesia y en nuestra vida general y personal? Hemos podido decir, o tú puedes decir de manera particular, qué es lo que has visto, cómo te ha afectado, o cómo pueda tocar tu espíritu y tu corazón. Estamos dedicando varios domingos a ver acerca del amor, su definición, la aplicación o alguna de las implicaciones que podemos ver, pero ¿ha significado algo esto para ti hasta ahora? ¿Has hecho algún tipo de autoexamen en tu propia vida, en el ejercicio de esta tarea que es la de amar? ¿Has podido ver si están las cosas bien o hay algún defecto? ¿Lo has traído delante del Señor en lo que hayas podido ver o sentir en tu propia experiencia? ¿Hay algún aumento de esfuerzo en mejorar ese aspecto que es el amor? ¿Y cómo lo aplicas en tu ministerio o en tus responsabilidades en la iglesia, como también en el hogar? ¿Te esfuerzas de verdad? Porque en todo lo que hemos estado viendo de que el amor es sufrido y es benigno y todavía lo que nos queda por ver, lo que tenemos que hacer no es pensar tanto en lo que es la teoría general, sino que tienes que pensar en ti mismo. No es buscar en cómo esto se está viviendo o se está aplicando en el que está a tu lado o en aquel que tú conoces, sino si esto es una realidad y hay una mejora, un progreso en el amor. En el pasaje que hemos leído en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, que es parte de ese sermón de la montaña de Jesús, hemos podido ver
hasta qué extremo el amor nos debe de llevar. Si el Señor está diciendo, oísteis que fue dicho amar a vuestros hermanos, y claro, nosotros decimos sí, amén. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, no es suficiente. Por lo menos no es suficiente para el creyente, para nosotros, los que decimos ser cristianos, hijos de Dios. No es únicamente que nosotros amemos al hermano o al que es cercano a nosotros, sino que amemos incluso al enemigo. Y seguramente para los oídos de los discípulos, como también para los que estaban presentes ayer, los judíos, el hecho de poder hablar de amar a los hermanos, amar a los que son de la misma religión, de la misma fe o simpatizantes, y amar al extremo de los enemigos es una distancia inmensa. Y incluso quizá podrían decir esto es imposible, y en realidad esto sería imposible si no fuera, como hemos dicho en alguna ocasión, por la obra del Espíritu en nosotros, porque no es únicamente que lo veamos, sino que lo hagamos. En otras palabras, vosotros los que decíais ser cristianos evangélicos, y que habéis comprendido el amor de Cristo y habéis entendido acerca de la salvación, habéis comenzado una senda, un camino que os tiene que llevar mucho más lejos. Y no va a terminar nunca. Fijaros cómo lo dice también nuestro Señor Jesús: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. En la manera que Él nos ha amado a nosotros y cómo lo ejerce, que incluso dice deja caer la lluvia sobre justos e injustos, así también nosotros deberíamos de actuar, y por tanto el ejercicio de nuestro amor no debe ser con aquellos que simpatizamos, sino que tiene que ir incluso más lejos. Y aun cuando haya alguien que te abofetee o que te quiera quitar tu capa o que quiera exigirte caminar una milla, tu actitud, tu deseo, tu anhelo, por causa de ese amor que dices tener o que debes de tener, tiene que empujar a ir más allá, incluso para orar, amar a tus enemigos. ¿Es esto así? ¿Lo estamos viendo? ¿Hay este progreso en nosotros? Fijaros lo que nos dice en esta progresión, en este crecimiento, ahora en el versículo 5. El amor no hace nada indebido. El amor tiene unas funciones concretas, ¿de acuerdo? Y no podemos buscar más que eso. Es decir, para aquello que ha sido creado es para aquello que nosotros lo estamos usando. Y no puede usarse para otra cosa. Es decir, tú no vas a poder sostener, y perdonar que traiga este ejemplo ridículo, pero es así a la luz de las Escrituras. Tú no puedes traer tus hortalizas, tus comidas para sostener los tabiques de tu casa. Tú no puedes utilizar los detergentes de limpieza para eliminar las impurezas de tu estómago. Es decir, cada cosa tiene su función y para eso ha sido creado. Por tanto, Pablo lo que está diciendo es tienes que dedicar el amor a las cosas que son debidas, a las cosas que son adecuadas. El amor no hace nada indebido. O en otras traducciones que pueden hablar de el amor no es rudo, no es áspero. Creo que lo que nos está diciendo y el ejemplo que lo podemos tener negativo de los fariseos en el tiempo de Jesús o de ese fariseísmo que todavía hoy puede haber entre nosotros, es que nos puede hacer pensar o podemos hacer que el amor sea una excusa para poder hacer aquello que nos apetece o actuar de la manera que nosotros podamos sentir. Es decir, ¿cuántas veces hemos puesto la excusa del amor para hacer las cosas
más bárbaras o más inconvenientes o fuera de lugar. Ya hemos puesto algunas veces ese ejemplo dramático, ¿no? de alguien que ama tanto a su esposa que la mata para que no sea de otro. Y uno pone la excusa, es que la amaba mucho. No, al contrario. El amor no estaba para eso y no podría llevarte en ninguna manera a eso, a esta actitud indebida o pecaminosa o violenta o malvada o tan ruda en tantas veces. A veces y hay movimientos que se están haciendo de pedofilia, de un amor sexual con respecto a los niños. Y esta gente que quiere abusar de los niños de esta manera suelen decir, es que lo amo. Es decir, un hombre de 60 años que pueda decir que ama a una niña de 14 años, eso no es amor. El amor no ha sido creado para eso. Y podemos ver constantemente una actitud creciente en esta línea sexual, hablar de los apetitos carnales y sucios, mentales del ser humano y poner la etiqueta de que esto es amor. Amor por la patria. Y que amamos tanto a nuestra patria o nuestro concepto de patria que somos capaces de invadir a otro país. Y decimos que esto es por amor a la patria, por amor a la bandera. Y podemos hacer de las cosas más bárbaras, a veces realmente malvadas y a veces también ridículas. O cuando el marido dice que puede amar a su mujer y puede amar a la vecina o a la compañera del trabajo y tener una actitud de infidelidad y dice, es que yo amo a las dos. Pero nosotros decimos, el amor no ha sido creado para esas situaciones. El amor no nos puede llevar a hacer nada indebido con respecto a los niños, como he puesto el ejemplo, a la vida matrimonial o con respecto a las cosas sociales o de la misma patria que tanto hablamos. Por tanto, tendremos que tener cuidado, porque sí, tenemos que tener todos nosotros este concepto de amor y crecer en el amor y extenderlo, pero cuidado que no nos lleve a hacer nada indebido o inadecuado de una manera general o de una manera concreta. ¿Por qué amas tu don? ¿Por qué amas ese deseo de servir al Señor de cierta manera, si es que lo amas? Porque ya hemos establecido en el capítulo 12 que por ser creyente tienes unos dones. Unos dones que tienes que ejercer en lo que es la vida de iglesia para edificar a la iglesia y honrar a nuestro Dios. Por tanto, los tienes, lo escondas o no lo escondas, lo uses o no, quizá lo has guardado en tu armario, pero tienes unos dones como creyente para ejercerlo. Y se supone que los amas, que amas esa posibilidad de servir al Señor de esa manera concreta. Pero ¿estás ejerciendo tu don porque amas al Señor, porque lo amas de esta manera? ¿O estás buscando algo que es inadecuado o que es indigno? ¿Estás amando ese don dentro de la iglesia para envanecerte, para hincharte, como visto, para hacerte más grande o creerte más importante? ¿Hay en tu deseo de obrar en la iglesia y de actuar de una manera concreta, hay algún deseo oscuro? ¿Tienes alguna actitud venenosa dentro de ti? Tienes que tener mucho cuidado porque quizá tú te engañas diciendo que amo mucho cuando en realidad lo que estás haciendo es amar tu vicio, amar tu deseo oscuro, etc. El amor no hace nada indebido, nos dice. Si realmente esto es así, si hay esta actitud negativa con respecto a la iglesia o con cualquier otro contexto dentro de la familia, ¿no habéis visto, por ejemplo, que hay algunos padres que dicen amo tanto a mis niños o a mis hijos que quiero que sean mejor que yo y que tengan mejor posición o que tengan mejor carrera, etcétera? Y entonces hacen lo que sea posible para que sus hijos puedan alcanzar esos objetivos, cuando en realidad a lo mejor no es el amor al hijo, sino amor al orgullo, a la vanidad, al querer poder decir, fíjate lo que he podido conseguir para mi hijo. ¿Hemos preguntado a nuestros hijos qué es lo que ellos quieren? ¿Estamos ayudándoles a que se dignifiquen como seres humanos? ¿Qué estamos haciendo con nuestra esposa, los maridos?
o las esposas con sus maridos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Estamos diciendo que la amamos para que me sirva o la estamos diciendo que la amamos para que se dignifique como persona? El amor no hace nada indebido. Y por tanto tenemos que buscar todo lo que es correcto y bueno a la luz de las Escrituras. No escuchéis lo que diga el mundo, que es el amor y a dónde el amor nos lleva, porque nos va a llevar a vicios todavía aún más terribles de los que estamos viendo. Y vayamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice. Y la Biblia nos dice que tenemos que caminar incluso para poner la otra mejilla, para dar la capa o para andar una milla más con nuestro enemigo. El amor no puede esconder tus pecados, tus faltas. Sí es verdad, si leéis en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Y a veces se ha utilizado estos versículos, que es una cita de Proverbios, para decir, bueno, se ha hecho cosas que están mal, que son feas, las ponemos debajo de la alfombra para que no se vean y no se noten, hasta que la alfombra tiene un bulto exagerado. Pero no está diciendo este pasaje, Pedro no está diciendo, ni Proverbios con Salomón, que los pecados haya que esconderlos y disimularlos. Cubrirlos significa solucionarlos. Es tratarlos de la manera adecuada. Igual que nuestro Señor Jesucristo cogió a nuestros pecados y los cubrió con la sangre del Señor Jesucristo. Es decir, los quitó de su presencia para que no afectaran en su relación para con nosotros. Es decir, que pudiéramos alcanzar la salvación. ¿Lo hacemos así con nosotros mismos? Mirad, si realmente amáis, no escondáis los problemas o la situación que tengáis. No excuséis vuestro pecado. Tenéis que eliminarlo. Todo obstáculo, toda barrera, todo problema que pueda impedir el ejercicio del amor en nuestras vidas, en nuestra familia o en nuestros ministerios o servicios en la iglesia, esos pecados, esas debilidades las tenemos que quitar. ¿No habéis escuchado alguna vez en la vida social en la que vivimos, entre amistades o amigos, de que hay personas que mienten por amor? A veces lo vemos en la misma medicina o familiares con respecto a enfermos. Mentir por amor. El amor no hace nada indebido. El amor no puede actuar de esa manera. Y a veces nosotros queremos mentir para encubrir y así no hacer daño, cuando en realidad nuestra actitud, nuestro carácter cambia y hacemos daño. Por tanto, lo que tenemos que hacer es, si realmente amamos y queremos hacer las cosas como se deben de hacer, tengo que solucionar mis tensiones, mis sombras, mis faltas, mis debilidades, mis pecados, para poder amar bien como se debe. No debo permitir ningún tipo de debilidad en mi vida, ninguna cosa oscura que vaya a entorpecer lo que yo debo de hacer. Así que si tu matrimonio va a mal porque no hay ese amor que hubo en un principio, porque hay algún obstáculo, no engañes, no mientas, como hacía David. Quita el pecado de tu vida para que puedas amar como se debe. Y si hay alguna barrera, hay algún obstáculo, hay algún problema que puedas tener en tu vida, algo oscuro que te impida obrar aquí, no escondas tu pecado, soluciónalo para que tu ejercicio en la vida de la iglesia sea para edificación y sea de una verdadera muestra de amor. No excuses para nada, de ninguna manera, tus propios pecados ni los pecados de otros, por supuesto. Cuando nos está diciendo Pablo que el amor no hace nada indebido de manera positiva, nos está diciendo que el amor ha de hacer lo que debe. Ha de amar de la manera correcta, como se debe de amar a la luz de las Escrituras. Ama a tu hijo sin ningún tipo de aspereza. Ama a tu pareja, si eres hombre, a tu esposa, como vaso más frágil. Si eres mujer, con respecto a tu marido, con el respeto que sea adecuado a la luz de la palabra. Pero tienes que amar de la manera que se debe de amar.
Y no como has escuchado en algún libro de filosofía o alguna ética humana. Ve a las Escrituras y mira cómo se debe de amar y entonces podemos ver el amor de Dios, como hemos leído, que aun sabiendo la corrupción de nuestro pecado y la arrogancia de nuestras actitudes, permite que salga el sol cada día y que tengamos la lluvia necesaria y que no falte alimento o vestido para justos y para injustos. O lo podemos ver en nuestro Señor Jesucristo, que vino aquí a este mundo no para morir por los justos, sino para morir por los injustos. No para aquellos que estaban sin pecado o que se consideraban sanos, sino para morir por los pecadores y por los enfermos. Si tenemos ese ejemplo en nuestro Señor Jesucristo, ¿en qué ejemplo nos estamos fijando para ver cómo es nuestro amor? El amor no hace nada indebido, sino al contrario, todo lo que debe. Pero no solamente así. ¿Cómo es tu servicio en la aplicación de la vida de iglesia? Actitud eclesial. Porque al final lo que estamos viendo es que este amor tiene que ver con respecto a los dones. ¿Cómo estás viviendo tu amor o actuando con tu amor en la vida de iglesia? Es para edificar como debe. ¿Qué dice la Escritura que tiene que ser una persona de oración? ¿Qué dice la Escritura que tiene que ser una persona que ejerce su parte de responsabilidad en algún área? Evangelismo, enseñanza, instrucción, consuelo, llamadas de teléfono. ¿Cómo lo hacemos? Porque lo que nos está diciendo es que el amor tiene que hacer lo que debe. Para eso el Señor te lo ha dado, para eso te ha creado unos sentimientos y una actitud y una voluntad. ¿Cómo debes de buscar lo que dice las Escrituras? ¿Cómo amas los principios cristianos? ¿Cómo amas los principios de la palabra de Dios? ¿Simplemente lo lees como una teoría o haces lo que debes? Si amas la palabra de Dios, ¿cómo la aplicas? ¿Cómo la vives? Si te dice la Escritura que has de reunirte, que has de orar por los otros, y te dice que tienes que tener unas responsabilidades en ciertas cosas, ¿cómo lo estás ejerciendo? ¿Realmente amas la palabra de Dios? No únicamente para no hacer lo que es indebido, sino para hacer lo que es debido. Y así podríamos ir por todas las áreas que podamos pensar. ¿Cómo amas al Señor Jesucristo? ¿Y cómo amas su gloria y su honra? ¿Estás buscando lo mejor para Él y que sea ensalzado y reconocido en la sociedad? Y decimos, amo tanto al Señor Jesucristo que mi deseo es que el mundo entero lo conozca. Amén, por ese deseo. ¿Pero qué haces para que eso sea así? ¿Estás aplicando los principios cristianos en tu vida para que tus obras hablen bien de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estás llenando tu mente y tu corazón y tu boca de palabras para que el mundo sepa lo que tú deseas? Porque el amor nos tiene que llevar a aplicar lo que decimos que creemos y que defendemos. Por tanto, sí, no nos podemos conformar con lo que tú digas que tienes de amor y tienes que ir un poco más lejos. Nos dice además, el amor no busca lo suyo, no es egoísta o no es egocéntrico. Ciertamente hay cosas que son dignas que tú busques. Dignificarte como persona es lo correcto. Y es bueno que tú busques todo aquello que te va a producir felicidad, estabilidad, bienestar, etcétera. Una autorrealización en la sociedad en la que estamos viviendo. Así que, estudiantes, os vais a esforzar, debéis de esforzaros para adquirir vuestra posición en la universidad, en vuestra carrera, vuestro futuro. Tenéis que trabajar de esta manera. Cada uno de nosotros tiene una preocupación con respecto al hogar o mejorar en el trabajo o tantas otras situaciones y deseos. Y eso es bueno, eso es digno. Tienes que buscar lo que crees que es correcto para ti. Pero ¿recordáis lo que dice Pablo, por ejemplo, cuando le vamos un poquito más atrás en su carta? Quizá podamos leer en el capítulo 9 y versículos 19. Dice Pablo acerca de sí mismo, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número.
me he hecho judío, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, etcétera, etcétera. O nos dice en el capítulo 8, versículo 9, ¿estamos siendo nosotros tropiezo? ¿Estamos utilizando nuestra libertad para que otros hermanos tropiecen? ¿Acaso no tendríamos que corregirlo? O nos dice en el capítulo 10, versículo 24, no buscar el propio bien, sino el del otro. Es decir, nosotros tenemos todo el derecho a buscar lo mejor, lo que creemos que es justo y digno para nuestras propias vidas, pero a veces tendremos que poner como prioridad al otro. Y lo que nos está diciendo aquí ahora Pablo es que el amor no busca en primer lugar lo suyo, sino que está buscando, puesto que esta es la raíz del amor, hacer bien al otro. Buscar dar antes que recibir. ¿Lo estamos aplicando esto en todos los contextos de nuestra vida y en particular en los de la Iglesia? Pensémoslo bien, es adecuado que nosotros luchemos por las cosas buenas de la vida para uno mismo, pero cuando eso hace tropezar una relación o el beneficio para otros, entonces tú te tienes que poner en segundo lugar. Y el amor tiene esas características. Lo hace en el matrimonio, lo podemos ver. Uno se casa y vive, prepárate, Sara, para tu boda. Uno se casa y vive para hacer feliz al otro. Y así también cuando nosotros pensamos en nuestro ejercicio como padres o los hijos con respecto a sus padres, ¿cómo estamos actuando? Por amor al otro. Y en la Iglesia, ¿cómo lo estamos haciendo? Fijaros lo que hace nuestro Señor Jesucristo cuando le llevaron maltratado en la pasión. Le han golpeado, le han humillado, lo han desnudado, lo han colgado en una cruz. Y cuando está en ese lugar dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y podemos llegar a pensar, claro, este es nuestro Señor Jesucristo, ¿quién va a ser como Él? Bueno, pero es nuestro ejemplo. Y a eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Y podremos decir, no hemos podido llegar, no vamos a llegar a esto, pero es lo que nosotros tenemos que buscar a llegar. El poder llegar y decir, me están haciendo las cosas difíciles, pero, Señor, perdónales el pecado. Buscar antes dar que recibir. Mirar, por mucho que ames, y es bueno que lo amemos, y el proyecto que tengamos de vida para crecer en el amor, por mucho que ames, nunca te va a hacer merecedor de nada por sí mismo. No podremos llegar y decir, he amado mucho, porque el amor no te hace mejor persona o dignidad delante de Dios el Padre. Busca solo la alabanza de parte de Dios, no busque la alabanza de los hombres. Si estás diciendo, quiero amar mucho, porque lo que quiero es que pongan una placa en la puerta de mi casa diciendo aquí vivió fulanito que amó mucho. O que hagan un epitafio en la tumba, que todo el mundo vaya a hacerle fotografías al cementerio. Te estás engañando. El amor no te hace merecedor de nada. Simplemente haces lo que deberías de hacer. Y lo que tenemos que buscar es que el otro sea dignificado y sea ensalzado. Ya vendrá el Señor. Ya vendrá el Señor nuestro Dios y dará a cada uno su recompensa conforme haya vivido. Lo tercero que podemos decir en esta mañana es que el amor no se irrita o no se llena de ira, no se enardece. En otras palabras, el amor lo que hace es poner freno a la ira. Esto es importante con respecto al pasaje que hemos leído de amar a nuestros enemigos. Fijaros bien, yo lo he pensado muchas veces y mi esposa puede ratificar lo que digo. En otro tiempo yo podría haber era muy violento. Y cuando habría alguna diferencia de opinión, enseguida íbamos a la navaja, íbamos a la violencia. Era la reacción que nosotros teníamos. Claro, la naturaleza sigue
sigue la violencia, pero ahora algo ha cambiado que lo frena. Y seguramente vosotros, ante tanta injusticia que podemos ver a nuestro alrededor, ¿vamos a coger las piedras para apedrear a las adúlteras? ¿Acaso lo que tendremos que pensar es que el amor lo que va a hacer es poner un freno a nuestra irritabilidad, a nuestra ira, a nuestro furor? ¿Cómo actúa tu amor ante las cosas que te duelen y que te dañan? Claro, viene alguien y te insulta y te golpea y te avergüenza, te exige, y tu reacción es empujar y apartar y mostrar lo que es justo delante de tus ojos, pero en realidad lo que nos dice es, si te maltratan, tú no maltrates. Y si te quieren quitar, dáselo, por amor a tus enemigos. Claro, tenemos una gran facilidad a la hora de orar por aquellos que están más pegados a nosotros o que simpatizan más, pero lo que tenemos que hacer es amar y orar por nuestros enemigos, no buscar la ira. Destruye a todos los malvados y que les caiga fuego del infierno, como salían aquellos discípulos también con el profeta Eliseo. Te insultan, calvo, vamos a destruirlos, vamos a matarlos. Aunque luego podemos ver lo que Eliseo hace. Nuestra actitud es calma. No vamos a pedir, como hacían los discípulos de nuestro Señor, fuego del cielo. El amor lo que tiene que hacer es calmarnos y traer sosiego, quitar la ira, frenar la ira en nuestro matrimonio, en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros jefes injustos, en la sociedad en la que vivimos y también en la vida de iglesia. Fijaros el ejemplo de Pablo en Atenas, es sorprendente. Cuando leéis en el libro de Hechos, capítulo 17, llega a Atenas y vio tanta idolatría y tanta inmoralidad, ¿no? Había prostitución en las puertas de los templos, etc. Su espíritu se enardecía. Es decir, se estaba llenando de furor y de rabia. ¿Y sabéis lo que hace? Así que fue y les predicó el Evangelio. No cogió piedras, vamos a destruir estos templos paganos, vamos a hacer fuerza para que los gobernantes cambien de actitudes. No, ¿qué es lo que hizo ante todo aquello que era tan feo y tan sucio y que le llenaba de furor? Predicar el Evangelio, la buena noticia para que los pecadores se salvaran. Todo lo contrario que hacía Jonás. ¿Cómo voy a ir a Nínive y pedirle que se arrepientan si son enemigos de Israel? Pues esto es lo que Dios quiere. Y esto es lo que espera de nosotros. Si amas de verdad, lo que sea, como sea, si amas de la manera correcta, si amas de cómo se debe en la Escritura, que no te lleve a la irritabilidad o a la ira o al furor, sino al contrario, que sea un freno, que te calma y te sosiega para incluso con respecto a tus enemigos. El amor no guarda rencor, es decir, no toma en cuenta todos los agravios o insultos o daños que hayas podido recibir. Tenemos una tendencia natural de nuestra naturaleza caída y no digáis, pero yo creo que la mayoría de nosotros estamos en esta situación de llevar una cuenta, un libro de cuentas de los agravios. Así que cuando alguien me dice algo, yo en mi memoria apunto, tal día me hizo tal cosa y está ahí. Así que cuando menos lo esperamos y pensamos que todo está arreglado, de pronto ante esa persona sacamos nuestro libro de cuentas y dice, me agraviaste aquí y aquí y aquí y aquí. Tenemos una memoria selectiva muy poderosa. Quizá no nos acordamos de muchas cosas que fueron buenas, pero que pensábamos que eran lógicas y que pasaran en nuestra vida. Pero cuando nos insultan, o cuando nos dañan, o cuando nos molestan, cuando nos hieren, entonces ahí lo apuntamos y lo señalamos. Y de pronto, cuando hay una pequeña discusión, entonces recordamos, pero es que tú me dijiste, si tú me hiciste. Y esto es lo que se llama rencor. Esto es lo que se llama guardar las cosas para que cuando vengan yo te lo voy a sacar. No dejes nada guardado que el diablo luego pueda usar.
El amor no guarda rencor, no hace cuentas de las deudas. Bueno, dice algo muy importante también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13. Dice, no debáis nada a nadie, en todo caso, deber amor. Así que si hay una deuda, si hay algo que tú tienes que señalar, si hay algo que tienes que tener en cuenta, es el afecto y el amor que te han dado o que tú tengas que dar. Todo lo demás, decide olvidarlo. No quiere decir que ignoremos el pecado y que no tengamos que tratar con la restauración de las personas, si hay arrepentimiento, etc. Pero no le debas nada a nadie, ni que ellos te deban a ti. No hagas lista de cosas. No dejes nada guardado en tu corazón que pueda entorpecer el crecimiento de tu amor, el ejercicio de tu amor para edificación de la iglesia, de tu hogar, etcétera, etcétera. En esto lo va a sufrir mucho la oración. Si hay rencor, si hay cosas, va a entorpecer nuestra línea de oración o nuestra actitud a la hora de interceder por los otros o para desear crecimiento en diferentes áreas. Y por último, claro, nuestra lista es importante. En lo que hemos visto solamente hoy, el amor no hace nada indebido, todo lo contrario, busca lo que debe de hacer a la luz de las Escrituras. El amor, dice, no se irrita, es decir, no se llena de ira y que es frenado. El amor no hace cuenta de los agravios y de las molestias, no guarda rencor alguno en nuestro corazón, en nuestra mente. El amor, dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Tanto aquí podríamos pensar en este versículo 6 de nuestro texto que podrían ser dos cosas o quizá es una, pero en este caso le trae la parte positiva que no ha hecho en los anteriores. Y Pablo lo quiere aclarar de alguna forma. El amor no se goza de la injusticia, mas entonces se goza de la verdad. Quizá por lo que él pudiera pensar, vamos a aclarar un poco qué es esta injusticia comparándola a la verdad. O acerca de esta maldad con lo que creemos o pensamos que es digno a la luz de las Escrituras. El amor no se goza de la injusticia. Nosotros sabemos lo que es el gozo. Lo habréis disfrutado muchas veces, aun cuando a veces, o la mayoría de las veces, no lo percibís. Llegáis cansados a casa, fatigados por la tarea, por recoger libros, peregrino. Llegáis entonces a casa después de la jornada de ayer y os tumbáis en el sillón y descansáis. ¡Qué gozo! El sofá siempre ha estado ahí, pero llega a ciertos momentos que el sofá, el sillón, es algo especial. Habéis pasado un día que no habéis podido comer y de pronto llegáis y os tienen preparado en casa ese plato que tanto os gusta y cómo disfrutáis. Lo habéis comido muchas veces, pero ahora gozáis de poder disfrutar de esto. Lleváis un tiempo separados de la familia, de los seres queridos, hace mucho tiempo que no los veis y de pronto vienen y qué abrazo más profundo, qué gozo hay. Desgraciadamente, lo que podemos pensar es que este gozo que se nos produce a nosotros porque amamos esa comida, amamos ese descanso, amamos a esas personas, a veces nos hace pensar o nos hace llevar nuestro amor a la injusticia, a lo que es malvado y lo que es feo e inadecuado. Cuando, por ejemplo, amamos el hacer daño al otro, decimos que es por amor a la verdad y le estamos hiriendo. Es como cuando cogemos la verdad y golpeamos a la persona hasta que le herimos en su propio corazón. El amor, claro está, no debe dejarte disfrutar o gozar de todo aquello que sea sucio, que sea indigno, que sea malvado, que sea pecaminoso. Piénsalo bien ahora, hermano o hermana, piénsalo bien. El amor no te debe permitir en ninguna manera gozar o disfrutar de aquello que a los ojos de Dios está mal. Así que lo que tú puedas pensar que es lo justo, o lo que puedas pensar que es lo necesario en ese momento, piénsalo bien, porque a lo mejor te está haciendo gozar de lo que no debes de gozar.
¿No habéis visto en esas películas, yo no sé si eso es la realidad en Estados Unidos, pero esas películas donde se va a condenar en la cámara de gas o la cámara eléctrica al malvado que ha cometido crímenes asquerosos y terribles y viene toda la familia a ver qué es lo que va a ocurrir, que lo va a matar? Yo no soy capaz de hacer eso. ¿Cómo puedo ver yo que a alguien le están quemando por dentro o envenenando o etcétera? Vamos a gozar. A veces tenemos que hacer lo que es justo, pero ¿nos va a producir gozo? Al Señor va a dignificar su justicia, pero disfruta. Yo no quiero, dice la Escritura, Dios no quiere la condenación del pecador. Dios no está diciendo qué placer me produce. Su justicia es grande y tendrá que dignificar su justicia, pero no hay alegría con castigar al malvado. Tengamos que tener cuidado de que nuestro amor no nos lleve a gozar de aquello que es inadecuado. A veces el veneno es dulce y lo podemos tomar con facilidad, y a veces la medicina es amarga. Pero tendremos que rechazar todo aquello que es injusto, malvado, inadecuado, por muy dulce que nos parezca. Y a veces tendremos que amar y desear la medicina, por muy amarga que nos parezca. Por tanto, cuando al pecador se le reprende, acéptalo, porque es para tu bien. Y cuando tengas que reprender al pecador, hazlo con amor, con placer y con palabras suaves. Hay un contraste muy grande en la vida nuestra entre la luz y las tinieblas, como nos dice Juan en su carta, pero a veces no lo podemos ver. Y lo que estamos haciendo es vivir en momentos oscuros y de sombras y dejándonos llevar por nuestro genio, nuestro carácter, nuestras intenciones internas, y nos hacen gozar y buscar placer en defender la justicia aun cuando el otro esté sufriendo sin entender qué es lo que le está pasando. Tendremos que buscar que nuestro amor, como dice aquí, no únicamente se goce de la injusticia. Nuestro amor tiene que hacer que se goce de la verdad. Cuando vemos a alguien que nos ha ofendido, cuando vemos algo en la iglesia que es necesario que podamos hacerlo y hacerlo con amor y que eso nos produzca gozo. A nadie, como ya hemos dicho en alguna ocasión, a nadie le puede gustar tener que limpiar los vómitos de su hijo o de un enfermo. Claro que no nos gusta tocar esas cosas sucias, pero el poder ver a ese enfermo que sana o que es limpio o puesto en una posición de dignidad por el ejercicio y el esfuerzo de mi amor aplicándolo en estas cosas, a mí me tiene que producir gozo. Así cuando lo que nosotros teníamos que hacer de curar, de sanar, de poder obrar en la iglesia para que se edifique, se fortalezca, se santifique, aun cuando eso a mí me cueste un cierto trabajo, me tiene que producir gozo. ¿Es esto así con respecto a nuestro amor? Una vez más, y para terminar, nuestro Señor Jesucristo lo encontramos en el momento crucial, cuando está en el monte de los olivos, ya dispuesto a que vengan a apresarle y ser crucificado unas horas después. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O en otras palabras, nos dice anteriormente el Evangelio de Juan, dice que amó a los suyos y los amó hasta el fin. Y yo creo que en ese momento tan terrible de dolor o de agonía de nuestro Señor Jesucristo, podía decir, cuánto amo yo obedecer al Padre y cuánto amo yo poder morir por mis discípulos o por el pueblo de Dios. ¿Es esto así a nosotros? ¿A dónde te lleva el amor que dices tener como persona y como creyente? ¿Te hace disfrutar, te hace gozar de la verdad, de lo que es bueno a las Escrituras? ¿Te hace aborrecer todo lo que es injusto, inadecuado a la luz de las Escrituras y de la palabra de Dios? Necesitamos este amor, ahora, en medio de nosotros. Necesitamos ese amor por las Escrituras, amor
pasión por el Evangelio, por edificar esta iglesia, por extender las buenas noticias, por ensalzar el nombre del Señor. Tenemos que hacer lo necesario aun cuando eso nos cueste y nos duela y nos desgaste, aun cuando nos consuma. Porque qué inmenso placer es hacer lo que Cristo hizo. Si Él murió por nosotros, ¿qué vale nuestra vida? ¿Por qué no vamos a morir por Él y por su causa? Si al contrario tenemos un destino eterno y glorioso que nos espera. El amor nos tiene que llevar aún más lejos. Los fariseos ya hacen lo suyo. Nosotros somos creyentes, hemos experimentado a Cristo. Que vayamos aún más lejos, hoy y en medio de nuestras circunstancias. Amén.